Bueno, habíamos empezado una pequeña serie, ¿verdad? Sobre los milagros en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de los milagros? No se acuerdan mucho, ¿no? Pero ¿se acuerdan por lo menos dónde estaban los propósitos de esos milagros que Juan escribe? No exactamente ahí, un poco más adelante. Están como en Juan 20:31. ¿Se acuerdan? Vamos a leer el segundo milagro que aparece en el Evangelio de Juan, que está en el capítulo 4. Y esto es bueno que usted lo pueda ir memorizando. El primer milagro, ¿dónde estaba? ¿En qué capítulo? Capítulo 2. El segundo, en el capítulo 4. Esto es fácil, ¿verdad? Y 4:43 al 54 voy a leer. Creo que ya lo tiene ahí. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vienen señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí tenemos la historia entonces. Historia que tiene mucho que contar y mucho de que podemos hablar, pero que básicamente se trata, si yo tuviera que terminar la prédica rápido, le dijera: Jesús no se limita al espacio, puede sanar. Con su palabra puede sanar. No importa en dónde esté la persona, no importa a qué distancia, se puede orar, y si Dios da la orden, se sana. Amén. Y ahí ya le diría: vamos a hacer la cena del Señor. Pero creo que el milagro está rodeado de una enseñanza, que por eso está ahí, ¿verdad? Y hace un tiempo yo vi una película que a mí me hizo pensar mucho. Nunca me acuerdo de los títulos de las películas, pero sí, si es interesante, me acuerdo de la película. Y usted capaz que se acuerda del título. ¿Se acuerdan no sé si la vieron, esa película donde una pareja tiene un hijo chico y de repente el niño se siente mal, le hacen estudios y tiene problemas del corazón y tienen que hacerle un trasplante? Y empiezan a buscar la forma de hacerle el trasplante, y el niño lo precisa rápido, urgente, se va a morir. Y el padre, ya desesperado, agarra un arma y se va al hospital y rapta, por decir así, a todo el hospital, a los funcionarios, todo, y están todos ahí metidos, y dice: acá, hasta que a mi hijo no le hagan el trasplante, no se mueve nadie. La trama de la película va a través de eso, porque ahí en la película, al principio, hasta los doctores todos decían: no, pero después empezaron a ver el dolor de ese padre desesperado y empiezan a favorecerlo, hasta que llegó el momento que hay que hacer el trasplante, pero no aparece el corazón. Y el padre estaba dispuesto a pegarse un tiro en la cabeza, y que en ese momento
porque eso tiene que ser rápido, ¿verdad? Tiene que ser una acción rápida. En ese momento le sacaban el corazón a él para dárselo a su hijo. Al final, en ese momento, como en película, ¿verdad? En el último momento aparece un corazón y lo operan al niño y todo sale bien. Al final el padre se le da de todos los cargos que le habían presentado, solo le dan el cargo de haber raptado y a las personas le dan 6 meses de cárcel. ¿Qué es lo que, por qué me hizo acordar este pasaje de la película? Porque aquí vemos un padre desesperado. Y nosotros podríamos ver la película y juzgar rápido, sobre todo desde el punto de vista cristiano. No, ¿cómo voy a agarrar un arma? ¿Cómo voy? Está bien, ¿verdad? Pero a mí lo que me hizo pensar, ¿qué hubiera hecho yo en ese caso? ¿Verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos desesperados por causa de nuestros hijos? ¿Qué puede llegar a ser una persona? ¿Verdad? Un padre, una madre desesperado porque el hijo se muere. Y eso es lo que le pasa al hombre de esta historia. Está desesperado porque el hijo se muere. El pasaje ahí, cuando habla con Jesús, le dice: por favor, mi hijo se muere, desciende conmigo, mi hijo se muere. Es decir, que ese hombre está ahí conversando con Jesús y no sabe si ya se ha muerto el hijo. Porque quizás en medio del viaje y todo, ¡pum!, ya se terminó todo. Y está desesperado. Y fíjense que la historia está rodeada de una situación bastante compleja o contradictoria capaz para nosotros si leemos con cuidado el pasaje. Porque aquí podemos ver 3 aspectos de la fe, pero estos 3 aspectos de la fe están en medio de una situación bastante rara que Jesús va hacia ella. Estas 3 etapas de la fe que vamos a ver hoy en este pasaje están rodeadas de un entorno que rodea a Jesús, valga la redundancia, un poco que si leemos decimos, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque fíjese el versículo 43, nos dice: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Él había estado en Judea y vuelve a Galilea, ¿verdad? Pero fíjese lo que nos dice: vuelve a Galilea, y Jesús mismo dice algo extraño, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿No les parece extraño esto? Jesús va al lugar donde sabe que va a ser rechazado. Sabe que en esa tierra donde él nació no le van a dar honra como profeta. Pero él va. Y creo que todo lo que nos está resaltando el pasaje desde ya es la fe falsa o la fe que no es verdadera de los galileos con la fe de este padre desesperado. Y ahí Jesús va a esa tierra y dice, el pasaje nos dice que va donde sabe que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y fíjense que nos dice, no solo eso, nos dice, cuando vino a Galilea, los galileas lo recibieron. Entonces yo estoy equivocado, porque les estoy diciendo que Jesús está diciendo, yo sé que acá no me van a honrar como profeta, yo sé que no van a recibir. Pero el pasaje nos dice que los galileos lo recibieron. Hay versiones que dicen, le dieron la bienvenida. Peor para mí, todavía que estoy predicando eso, me están metiendo más en el agujero. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación acá? Por un lado Jesús dice, ahí no me van a dar honra como profeta, pero voy. Y por otro lado, cuando va llegando a Galilea, le dan la bienvenida. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, Jesús sabe que esa bienvenida, que ese recibimiento, no es por causa de él. No es
veamos para que entendamos esta situación, el capítulo 2, el versículo 23, nos dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, de ahí es donde estaba Jesús, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, y acá está el problema de las personas, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este recibimiento, esta bienvenida, es por causa de los milagros, no por causa de Jesús. Es decir, Jesús es el muchacho del momento. Vio que el pasaje dice que el versículo 46, vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa era la propaganda. Viene Jesús, ¿se acuerda que Jesús hace un poco de tiempo convirtió el agua en vino? Ese es el que viene. Y todavía se agrega que en Judea hizo milagros. Así que esto va a estar bueno, vamos a darle la bienvenida a Jesús. Fíjese el capítulo 7, aunque nos adelantamos de todo esto, pero fíjese el capítulo 7, versículo 3, lo que le dicen los hermanos de Jesús a Jesús. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, sino si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Mire qué incredulidad de los propios hermanos de Jesús, diciéndole: anda a Judea y hace todas estas maravillas que hace para que alguien crea allá, para que tus discípulos crean. Ese es el corazón del ser humano ante lo que está presentando Jesús. Y por eso esta situación es la que rodea a todo este milagro, porque va a un lugar donde no hay fe, donde lo que se está buscando es que haya sanidades, que haya prodigios. El Señor va a usar dos palabras más adelante que las voy a resaltar, pero lo que se está buscando de Jesús es que haga algo que nos favorezca. Ahí viene Jesús, entonces esperemos que me dé de comer, esperemos que me sane, esperemos que haga esto, esperemos que haga lo otro. Esa es la expectativa, pero Jesús no se fía de eso, porque Jesús entiende, como hoy lo entendemos nosotros, que están esperando un beneficio de Jesús y no a Jesús mismo. Esto no es amor por Él, es amor por su poder. En otras palabras, estaban usando a Jesús. Y yo me pregunto si muchas veces en la iglesia no se usa a Jesús. Si se está esperando el Jesús que haga un milagro, que haga algo distinto cada domingo, que nos haga sentir un chucho de frío, que nos haga temblar, o que caiga algo del cielo. Ese Jesús que no está en la Biblia como el que nos tiene que proveer lo que nosotros queremos, sino el Jesús que está en la Biblia diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Y por eso tienen que estar buscando mi presencia, solamente por eso. Este es el clima adverso que rodea a este milagro. Es decir, le dieron la bienvenida. ¿Y por qué le dieron la bienvenida? Lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Así que Jesús está viniendo a Galilea, démosle la bienvenida. Vamos a ver este muchacho que hace por nosotros esta vez. Ya convirtió el agua en vino, así que esperemos que haga algo más grande todavía. Y de repente, en medio de todo esto que Jesús lo ve, lo sabe, igual va y lo enfrenta, porque Jesús vino a salvar. En medio de todo esto aparece un padre desesperado. Un padre que decididamente le dice: mi hijo se muere, necesito que hagas algo. Pero un padre que nos muestra, como les digo, esta historia, 3 etapas de la fe
que podemos examinar nosotros. Y la primera que quiero llamarle a esta etapa está en el versículo 46, ¿verdad? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Esta es la fe que busca. Este hombre decididamente salió de su pueblo, salió de su ciudad a encontrarse con Jesús. Salió con una idea fija, salió con la necesidad de tener un encuentro con Jesús y pedirle por favor que sanara a su hijo. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, nosotros queremos ver milagros. Yo he escuchado tantas veces, ¿por qué nosotros no experimentamos lo que pasó en el libro de los Hechos? Bueno, primero le voy a decir una cosa, que en el libro de los Hechos solo se cuentan algunas cosas, y nosotros lo vemos como que todo eso pasó ahí en unos meses y era todos los días algo distinto. No, es algo que el Espíritu Santo separó. Segundo, le voy a decir otra cosa. Si usted quiere ver milagros, todo milagro empieza con un problema o con una necesidad. ¿Cuántas veces oramos por sanidad? ¿Por qué? Porque somos de aquellos que oramos tipo prevención. No pasa nada, vamos a orar por sanidad, cosas que no haya. ¿Verdad? Los doctores nos dicen eso. Usted viene acá cuando está enfermo, ¿por qué no vino antes? Y preveníamos todo esto. Quizá, no, nosotros venimos y decimos, hermano, necesitamos orar por sanidad porque hay un enfermo. O, ¿cuántas veces oramos? Hay un problema económico, la persona no encuentra, Señor, por favor, provee un trabajo. Hay un problema. Todo milagro tiene como principio un problema. Cosa que nosotros no queremos. Nosotros nos gusta el milagro, pero no nos gusta pasar por el problema. Pero muchas veces Dios permite que pasemos por un problema. Y de ahí podemos después testificar del milagro que hizo a Jesús. Y quiero que recuerden que aquí está en Juan el segundo milagro separado por el Espíritu Santo. El anterior había convertido en agua en vino, que es un milagro, pero ahora tiene que ver con algo mucho más serio, que es la sanidad de un niño. Según el pasaje, este es un niño que está enfermo. Y este oficial, que nos dice el pasaje, es un oficial del rey, tenía todos los medios para darle la mejor atención a su hijo, pero nada de eso le trajo sanidad al niño. La desesperación de este padre es: mi hijo se muere. Y por ahí escuchó que Jesús estaba haciendo milagros. Quizá alguien le contó, acá en el pueblo de al lado, en Canaán, convirtió el agua en vino. Y ahora se fue para Judea y nos han contado que en Judea también hubo milagros. Y este padre agarró sus cosas y se fue. La fe que busca es la fe que busca a Jesús. La fe verdadera es una fe que busca a Jesús. El único que quizás en ese momento le pudiera dar una solución a su dilema. Pero todo empezó con ese problema, con una necesidad, con esta necesidad en particular. Y cuando hay una necesidad en nuestra vida, lo único que podemos hacer es buscar a Jesús. Y todos vinimos con necesidad a Jesús. Y usted me está diciendo, no, yo vine un día que me invitaron. Pero la necesidad más grande que tenemos es justamente la necesidad de Jesús. Amén. Quizás hay otra que vino a través de una sanidad. Alguien me invitó a la iglesia o alguien oró por mí. Quizás Dios usó eso, quizás Dios usó algún problema en la familia. Pero al final todos venimos a Jesús. Y esa es la fe que busca Jesús. Este hombre buscó a Jesús, se tomó el trabajo de recorrer alrededor de 35 kilómetros en aquella época,
entre las montañas, porque las montañas separan a Canaán de donde estaba Jesús, de donde estaba este hombre. Saben que esto no lo busqué yo, pero justo lo encontré y claro, bueno, lo voy a usar. Alguien se tomó el trabajo de sacar el cálculo cuánto se puede demorar en esos 35 kilómetros. Y se lo tomó bien el trabajo, porque él dijo, bueno, caminando es entre 8 y 9 horas. ¿Verdad? Porque son caminos montañosos y todo eso. Pero estamos hablando del oficial del rey. El oficial del rey no andaba a pie, o andaba en carro o andaba a caballo. Entonces él se tomó también el trabajo de investigar cuánto recorre el caballo por minuto y todo eso. Entonces él dice que si el caballo camina, seguramente 6 horas, entre 6 y 7 horas demoraría el padre en recorrer. Si el caballo trota, 3 horas y media más o menos. Y si el caballo galopa, 1 hora, hora y media. Para que ustedes apunten ahí, tengan todo eso, tremenda investigación que hoy acabo de traer. La cuestión que este hombre se tomó el trabajo de ir hasta donde estaba Jesús. Se tomó desesperadamente estos kilómetros. Me imagino yo que si estaba desesperado, lo hizo a galope. A la vuelta vamos a ver otra historia, pero... Y fíjese que este hombre llega y desde ya nos muestra ese contraste entre la falsedad de los galileos y su sinceridad. Este hombre era sincero, este hombre no tenía mucho conocimiento, este hombre no sabemos si era judío o no era judío, pero lo que tenía en la cabeza es que su hijo se moría y que había acá una posibilidad de que alguien lo sanara. Entonces llega Jesús, y cuando llega Jesús le dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Este hombre buscó a Jesús y encontró en Jesús una respuesta. La Biblia nos dice en muchos pasajes que cuando venimos a Dios, Dios no nos rechaza. Jeremías dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando hay una sinceridad en el ser humano, va a encontrar ese momento con Dios. Y no es que Dios esté perdido, el perdido es el ser humano. Pero en este mundo donde se niega a Dios, donde se rechaza a Dios, donde muchas cosas se hacen en contra de Dios, es como que Dios estuviera muy lejos y que necesitamos no sé quién para que encontrar esa comunión con Dios. Pero ¿sabe lo que está buscando Dios? Sencillamente sinceridad. Y a través de la necesidad, este hombre sinceramente viene a buscar a Jesús y encuentra. ¿Y sabe qué? Cuando venimos al Señor, también la Biblia nos asegura algo. Jesús nunca nos rechaza. Amén. Eso es la bondad y la misericordia de Dios. Nunca nos rechaza. Quizá usted demoró en venir al Señor, porque quizá entre nosotros hay personas que pensaron en algún momento, yo algún día voy a ir a la iglesia y voy a aceptar a Jesús, pero cuando sea bueno. ¿No han escuchado eso? Yo les predicaba a gente y dice, yo sé que un día voy a llegar, pero ahora no, porque soy malo. Cuando sea bueno voy a ir a la iglesia. Pero si es ahora, justamente cuanto más malo, más venir. Pero la gente pone excusas para llegar al Señor. Pero lo bueno de todo esto es que nosotros sabemos que en el Señor nunca vamos a tener un no, vamos a tener aceptación. Amén. Amén. Y entonces cuando este hombre se encuentra con el Señor, le pide por un milagro. Y no solo le pide por un milagro, dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjese el contraste. Los otros estaban esperando milagros, espectáculos. Los galileos le dieron la bienvenida. Ahí vino Jesús. Este es el muchacho del momento. Este es el muchacho que todas las madres quieren para su hijo. Hace milagros. Sin embargo, ahora este hombre llega a Jesús y Jesús
le da una contestación un poco rara. Porque cuando vino a él al principio, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto. Entonces Jesús le dijo en el 48, si no vieres señales y prodigios no creeré. Fíjese qué cosa, cuando le está pidiendo por favor, estoy desesperado, tenés que intervenir en mi vida. Jesús se para y dice, ¿saben qué? Esto acá son todos falsos. Si no vienen señales y prodigios, nunca van a creer. ¿No te hace acordar esto al pasaje que vimos hace un tiempo de aquella mujer que vino desesperada por su hija endemoniada? Y Jesús le dijo, no, yo vine al pueblo de Israel. Los perros, esto no es para los perros. Oh. Pero la mujer insistió. Y ahora este hombre que también viene desesperado delante del Señor, esperando que el Señor le diga por lo menos un no. Dice, no, acá una incredulidad tienen esto. Pero sabe que acá hay algo, un detalle que tenemos que ver. No se refiere directamente a este padre. Está hablando en plural, es que está hablando de los galileos en general. Estos si no ven señales, prodigios, no van a creer nunca. Y fíjese que justamente aquí el Señor utiliza las dos palabras, señales y prodigios. Es decir, hay dos cosas que estos van a ver ni así, son incrédulos todo esto. Pero yo les dije que todo milagro comienza con un problema, con una necesidad, ¿no? Pero también les quiero decir que todo problema es una oportunidad. Amén. Y esta es la fe que descansa. Muchos venimos al Señor a buscar y ahí tenemos un encuentro con el Señor. Pero ahora viene la otra etapa de la fe, que es la fe que descansa. Porque este hombre vino y a pesar de la mala contestación, porque esto es una mala contestación, no se esperaba en el momento, Jesús sale con uno puede decir, pero esto no tiene nada que ver con lo que te está pidiendo, pero Jesús está tomando este momento y enseñando cosas, y aprovecha para nuevamente decir, acá en Galilea no van a creer si no ven señales y prodigios, pero este padre recuerde que está desesperado, y un padre desesperado hace cualquier cosa. Quizás no estemos de acuerdo en agarrar un revólver, quizás si era el de la película, agarrar un revólver y se lo ponía a Jesús, así tenés que hacer un milagro. Pero este no, este es un padre desesperado y le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, porque la fe no está libre de errores. Y este hombre sincero acá muestra una fe sincera, pero con errores, porque venía desde su ciudad con la idea de este Jesús que hace milagros, y en su mente dijo, bueno, seguramente si Jesús desciende, toca a mi hijo, porque esa era la idea del momento, y si tocaba a Jesús a alguien, se sanaba. Pero justamente Juan está diciendo, hay mucho más que eso en Jesucristo, Él puede dar la orden y sanar. Pero acá está el error, que este hombre le dijo a Jesús lo que tenía que hacer. Vino con el plan hecho. Incluso yo te llevo en mi caballo o en el carro, no tengas problema, el viaje está pago. Me encargo de la comida allá en mi pueblo, está todo arreglado. Tenés que descender, tocar a mi hijo y yo sé que se arregla el problema. ¿Sabés qué pasa cuando le queremos decir al Señor lo que tiene que hacer? Normalmente Jesús nos rompe la idea y hace lo que Él quiere. Amén. Amén. Normalmente cuando nosotros decimos, Señor, y te digo, y que hagas esto, y que cuando venga, y que descienda, y que la paloma, y que las alas, y los ángeles, y que la casa, y que se prenda fuego, y que todo eso, el Señor nos sorprende y no pasa nada. Porque Dios no se limita a lo que nosotros le estamos proponiendo. Jesús tiene planes y los hace como Él quiere. Señor, amén. Y justamente aquí el plan era, Señor, si vos tocás, seguramente alguno de los milagros en Judá que nombran aquí que hizo, alguno quizás fuera que Jesús tocó a alguien y se sanó, como pasó en los evangelios en alguna oportunidad. Pero acá recuerde que a los tres elementos que vemos en el propósito de los milagros se cumplen. Y uno de ellos aquí se está cumpliendo. Porque está separado, está escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios.
Y si Jesús es el Hijo de Dios, entonces, si el espacio lo limita, tenemos que dudar un poco de que sí es el Hijo de Dios. Pero justamente Jesús, ve, tu hijo está sano. Y fíjese que esta fe descansa. ¿Por qué? Porque sencillamente, a pesar de que no está libre de errores, en el versículo 50, perdón, déjenme ir al 49. Acá hay una palabra sorprendente para este hombre. Le llama Kyrios. Señor, Jesús le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y ustedes y los que vienen los viernes ya le está sonando lo que hablamos del Kyrios. Pero ¿saben quién está diciéndole Kyrios, desciende? Un funcionario del rey. Se supone que Herodes Antipas era el rey de ese momento. Le llamaban rey. Él le gustaba que le llamaran rey. Era un déspota, un loco. Y este era funcionario del rey. Este tenía que rendirle honor constantemente al rey. Cada vez que se presentaba ante ese rey loco y todo lo que sea, era un funcionario que tenía que rendirle honor. Tenía que usar palabras muy justas para que el rey aceptara lo que iba a decir o le diera audiencia. Pero ahora este hombre desesperado deja todo eso de lado, deja sus honores a ese rey humano y se da cuenta de que el único que puede intervenir en su vida y sanar a su hijo es este Jesús. Y no tiene ningún problema en ponerlo por encima de todo y le dice, Kyrios, sana, ven a mi casa, sana a mi hijo. Y no solo eso, en esta segunda etapa de la fe, no solo le llama Kyrios, sino que además le dijo, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y sabe qué dice ahí? Y el hombre creyó. ¿Sabe qué palabra usa ahí en creyó? Episteseo, que quiere decir confianza plena. Ahora, a ver si yo estoy siendo claro y si puedo tratar de transmitir lo que tengo en la cabeza. Los galileos al principio lo recibieron. Bienvenido, Jesús. El que convirtió, ya tenía el cartel acá, el que convirtió el agua en vino. Y todavía ya sabemos que hiciste milagros en Judea. Bienvenido. Tenemos tantas necesidades en Galilea, no nos alcanza para pagar la luz. Tengo que cambiar las cubiertas del auto y no tengo plata. Yo sé que lo podés hacer. Tengo los zapatos que vienen del mall, son tan caros y todavía no me alcanza. Hacer ese milagrito ahí que yo pueda tener los zapatos. La última televisión que salió tan finita, es un lujo tenerla. La gente va a ir a casa y va a quedar mirada. Señor, te pido por ese milagro. Tenemos necesidades en Galilea. Pero Jesús no se confiaba de eso porque Jesús no quería que lo aceptaran por los milagros, sino por quién Él era. Y ahora aparece este personaje, este padre desesperado, que no va a estar más en la Biblia, ni estuvo antes, sino que aparece aquí. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano. Si yo hubiera sido el padre, seguro le dijera, pará. No le faltó algo, pues yo sé, no va a hacer ningún milagro a mis ojos, por lo menos agregarle algo a la oración. Yo creo que te faltó algo. Yo creo que le faltó fuego a esa oración. Nosotros estamos acostumbrados a esa oración que da ronco en la iglesia. Como si vos estuvieras sordo. Te faltó, me parece Jesús que estás tomando esto muy a la ligera. Yo quiero que des esa oración que sacude, que nos hace sentir el chucho en la espalda. Que nos hace temblar o que nos... Hacemos eso. Pero este hombre nos sorprende a nosotros. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se fue. ¿Por qué? Porque dice que creyó, porque puso su confianza plena en el poder que tenía esa orden de Jesús. Y esto es sorprendente. Esto es sorprendente en medio de toda aquella gente que lo que estaba esperando son señales y prodigios. Mi pregunta, iglesia, para nosotros ¿es suficiente la palabra de Dios para tu vida? Amén.
Mi pregunta, iglesia, es si una vez que nos hemos convertido, que hemos tenido aquel encuentro con Jesús, esa fe que busca, y ahora hemos caminado en los caminos del Señor y hemos empezado a buscar en su palabra, mi pregunta es si cada vez que abrimos esa palabra o que la compartimos unos con otros es suficiente para nuestra vida. Me pregunto si nosotros cada vez que hablamos de Jesús no estamos esperando que suceda algo raro. Nos acaban de invitar para, no se lo iba a decir, pero se lo digo, nos acaban de invitar para un servicio que viene un apóstol y un profeta. Va a estar llena la iglesia, se lo aseguro, va a ser un éxito de gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente está buscando señales y prodigios, no está buscando a Jesús. Porque hoy el ministerio profético se ha degenerado de una manera que ya no es así dice el Señor. Y era la palabra de Dios impactando el corazón de un pueblo que llamaba al arrepentimiento. Hoy el ministerio profético tiene que ver con si el Señor va a hacer un milagro, un prodigio a favor mío. Entonces viene el profeta o el supuesto profeta, el falso profeta, y agarra y empieza a poner mano y a decirte, sí, aquel dinero que estabas esperando viene en camino. ¿Quién no está esperando dinero? ¿Quién no tiene ahí una cuentita que lo tiene ahí que estamos batallando? Justito. Y viene yo, y hermana, usted, ese negocio que tiene en su corazón, Dios va a proveer por ese negocio. Y usted decía, cuando tenía 25 años yo quería poner un almacén allá en mi país. Bueno, será ese. Y así dice el Señor, ese hijo que se fue de la casa renegando. Y mi hermano, si hay 100 personas, posiblemente haya un hijo renegado que ya haya ido de la casa, que no quiere saber nada con el Señor. Pero ¿qué hace el pueblo? El pueblo que no está educado, el pueblo que no le alcanza la palabra. Amén. Profeta de Dios. Y es el mismo enemigo metiéndolo en el dedo, en el ojo, para que creamos en cosas que no están en la palabra de Dios. Señor. Y este hombre nos da una lección de la fe que descansa. Porque este hombre no vio ninguna señal, no vio ningún prodigio. Este hombre se dio media vuelta y se fue. Y no vio más, por lo menos en la Biblia no sabemos si alcanzó a ver a Jesús alguna vez más en su vida. Hoy la vida cristiana está rodeada de lo mismo, de que nuestra fe se basa en lo que Jesús puede hacer por nosotros, o en que por lo menos veamos algo extraño para confiar en Jesús. Y no importa si no está en la palabra. Mire, he hablado con gente que le digo, pero hermano, hermana, lo que usted cree no está en la palabra. A mí no me importa, a mí me funciona. Qué triste, qué triste. Qué triste, gente que tiene esa fe de los galileos, de querer que Jesús haga algo por mí, para mí, y usar a Jesús. Y si no lo hace, me enfado, me frustro. Y si no, de última no vengo más a la iglesia. Todo por malas enseñanzas. Y este hombre, no, dice que Jesús le dijo, ve, así nomás, ve, tu hijo vive. Hay que creer en eso. Y el hombre que hizo, creyó en la palabra, puso toda su confianza en esa palabra de Jesús. Ve, tu hijo vive. 4 palabras, ¿no? Mira mal que me alcanzaron los dedos, porque a veces... Ve, tu hijo vive. Un mensaje de 4 palabras. Hoy nosotros tenemos 66 libros unidos por el Espíritu Santo que nos habla la palabra de Dios. Y nos cuesta tanto decirle sí, Señor, y darnos media vuelta y hacer caso a toda esta palabra poderosa. Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos buscar, que nuestra fe madure de tal manera que descansemos pura
y exclusivamente en la poderosa palabra de Dios y no en los milagros y en los prodigios. Porque milagro y prodigio, justamente eso, no es para todos los días. No es un pañuelo que uno saca y se suena la nariz, lo tira y agarra a otro. Eso no son los milagros y prodigios que el Señor quiere hacer. Son intervenciones de Dios cuando Dios en su plan ya tiene establecido hacer un milagro por una causa mucho más grande de mis necesidades, por salvación, como termina diciendo el pasaje. Y eso es lo que no entendemos los cristianos, que hay propósitos en las cosas. Que no se trata de que Dios me sacie todas mis necesidades. Vamos quizás a enfrentar la muerte si no viene el Señor antes. Y cuántas cosas no pasaron de todo lo que pedimos, pero Dios sigue siendo Dios. Amén, amén. Y este Jesús le dice, ven, tu hijo vive. Y creo que nosotros deberíamos pensar seriamente hoy si la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. La misma palabra de Dios dice en Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. ¿Sabe qué dice otras versiones? Es digna de crédito. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Sí, Señor. Es digna de que nosotros confiemos. Toda palabra de Dios. Toda Génesis 1:1. En el principio creó, el viernes conversamos un montón de esto. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Amén. Así que a mí no me importa si a uno se le ocurrió que veníamos del mono y de todo. A mí lo que me importa es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a mí lo que me importa es que al final del tiempo el Dios de la historia, que tiene todo bajo su poder, va a juzgar todo lo que ha sido en contra de Él. ¿Alcanza la palabra de Dios? Amén. ¿Alcanza? Si no alcanza, entonces deberíamos revisar nuestra fe. Y quizás estemos todavía en aquella etapa de buscar a Dios, con algunos defectos, pero buscando. Pero creo que ha pasado el tiempo. Y por lo menos deberíamos estar en esta etapa de fe donde descansamos y creemos que su palabra es suficiente. Y no importa si estamos en medio de una tormenta, hay una palabra de Dios que se mantiene a través de la tormenta. Y yo voy a confiar, aunque la tormenta se ponga fuerte, la palabra de Dios es la que está en la base de mi casa y no la va a mover. Pero hay otro paso de fe, otra etapa de la fe. Y es la fe que nos da paz. Es la fe que nos da paz, nos permite continuar con nuestra vida, con nuestras rutinas inclusive. Ahí les dije que el viaje a caballo quizás eran 6-7 horas y el caballo iba sencillamente caminando, ¿verdad? Pero fíjense que hay un detalle que es sorprendente aquí. Porque dice que el hombre se fue, ¿verdad? Creyó en la palabra de Jesús, le dijo y se fue. Ahora el versículo 51 parece ser que sigue la historia sin corte, pero mire el detalle. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ¿cuándo? Ayer a las 7 lo dejó la fiebre. La traducción más exacta sería a la hora séptima. Porque en el uso horario judío no hay 7, hay hora séptima, es decir, a la 1 de la tarde. Ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre. ¿Cuándo lo dejó la fiebre? Ayer. A la 1 de la tarde. Ahora vuelve él a ir con su caballo, me imagino, o su carro, vuelve y los discípulos le dicen, tu hijo vive. Dicho sea paso, él no dijo, gloria a Dios, aleluya. ¿A qué hora? Ayer, a la 1 de la tarde. ¿Dónde estuvo este hombre toda la noche? Pescando. Viajando. Cabalgando, viajando. Y si estuvo, fíjate, desde la 1 del día anterior, todo, vamos a decir, 14, 15 horas viajando, no. ¿O estuvo durmiendo ahí?
aparte el funcionario del rey, no viajaba de noche. ¿Ah? ¿Qué dijiste, Julito? Se pasó por el drive-thru y se fue a ver a la suegra, cosa más loca que toda, porque él era funcionario del rey, pero no era tonto, ya que puedo esquivar la visita. Pero este hombre, lo que sea que estuvo haciendo, sea que siguió quizás haciendo algo que tenía que ver con su trabajo de funcionario del rey, sea que sencillamente dijo, paso la noche acá, mañana viajo tranquilo, no voy a estar viajando de noche, porque eran solo a caballo tranquilo, 6 horas. Nada más que eso, era irse. Pero lo que yo veo en esto, que esta fe no solo es una fe, como dijimos, que descansa, sino una fe que trae paz al corazón. Una fe que no se mueve por los problemas, sino no hay pánico en esta fe. Este hombre creyó en la palabra de Dios y creyó, ese hombre se dio vuelta, mi hijo está sano. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Voy a hacer los trámites, creo que no pagué la licencia a conducir, voy a ir a pagarla ya que estoy acá, que es una oficina, y después me voy al Tim Hortons, como me había dicho mi amigo Julio, que dice que ahí está bueno, porque en mi pueblo todavía no pusieron, y me quedo a dormir acá, y mañana voy. Paz de saber que si Dios lo dijo, ya está, se cumplió, no necesito saber más nada, ni necesito ni una señal, ni un prodigio, porque cuando llegue a casa, yo sé que sucedió. Sí, Señor. Y por eso pasó toda la noche, se fue al otro día, y cuando salen los siervos a decirle, Señor, tu hijo está sano. ¿A qué hora fue eso? Vamos a confirmar todo esto porque Dios acá hizo algo. Yo me imagino a los siervos diciendo, pero este no tiene corazón. Algo le pasó, salió como un loco ayer a buscar a este tal Jesús, y ahora viene y en vez de saltar de alegría de que el hijo está sano, aquí, a ver, vamos a poner los cronómetros juntos. Ayer a la 1 de la tarde, sí, fue la hora que el Señor dijo, vete, tu hijo está sano. ¡Pum! ¡Pah! Más rápido que Superman fue esa hora. Dijo y sucedió. ¡Pah! Y aquel hombre descansó en la confianza en la palabra de Jesús y tenía paz. Paz de que así había sucedido. Sí, Señor. Y por eso se tomó su tiempo. La prueba de creer es paz. Sí, Señor. La prueba de que tengo confianza es paz. No hay drama, no hay locura, no hay nerviosismo. Tengo paz. Si está acá, va a suceder. Que claro, que vivimos en un mundo medio loco, porque estábamos conversando, fíjense lo que pasó ayer, otro ataque. Y si nosotros nos envolvemos en todas esas cosas, nosotros decimos, viviremos mañana. Pero nosotros estamos en las manos del Señor. Sí, Señor. Esto tiene que suceder porque esto es algo que en los planes de Dios está permitido, porque al final de los tiempos Él va a juzgar todas las cosas, y no solo ese es el final de todas las cosas, sino que al final de todos los tiempos el nombre de Dios va a ser glorificado por toda la creación. Entonces puede haber un ataque, puede haber, quizá mañana vamos yo creo que eso también va a venir algún día para acá, algunos ataques, cosas. Yo tengo paz. Amén. Porque aquí en la palabra me asegura que el que maneja todas las cosas no es un grupo religioso, no es ni Donald Trump, no es ni en China, no es ni los japoneses ni los ingleses, es mi Señor Jesucristo. Yo tengo paz. Amén. Esa es la fe que madura, que el Señor quiere que vivamos, una fe que tiene paz en nuestro interior. Dios está en control de todas las cosas y con eso me alcanza. Ahora vamos a terminar con algo más grande todavía, porque yo le hablé de propósitos. El propósito más grande de que Dios se hiciera hombre es salvación. Hay otro, pero el más grande, la meta final de todo este plan, salvación. ¿Sí o no? Amén.
Cuando alguien pide por un milagro, yo no digo que esté mal, está bien, la Biblia nos dice que lo hagamos, nos dice que oremos, que pidamos, que oremos por los enfermos, eso está muy bien y no lo vamos a dejar de hacer porque dice Dios que lo hagamos. Por eso vaya cuando salga, cuando se entere de que alguien está en el hospital, vaya a visitarlo, ore por él, o en la casa donde sea, ore por los enfermos, está muy bien. Pero en todo hay un propósito. Y este hombre salió desesperado, sin conocer mucho de Jesús, pero tengo que encontrarme con ese Jesús. Y ahí tuvo esa experiencia con Jesús. Y no solo eso, ahí ese hombre experimentó estas etapas de la fe, descansó en la palabra de Dios, y no solo descansó, su fe trajo paz, porque creyó con todo. Sí, Señor. Trajo paz. Amén. Y llegó allá. Y ahora yo te voy a preguntar una cosa. Cuando te convertiste, ¿alguien se dio cuenta? No. Aquel día, no sé cómo fue, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien notó algo raro? Yo te voy a decir una cosa. Este hombre, me lo imagino, salió como un loco. Prepárenme el caballo, el primero que esté más cerca, me voy. Me dijeron que por ahí andaba Jesús, me voy. Mi hijo se está muriendo, yo me voy. Y lo único que me queda, le he preguntado a los doctores, he invertido en la sanidad, no pasa nada. Yo me voy porque a este convirtió agua en vino y andan diciendo que en Judea hizo cosas más grandes. Yo me voy, yo lo tengo que encontrar. Señor, por favor, desciende. Yo soy un funcionario del rey, pero eso no ha servido para nada. Ahora tú eres el Señor de mi vida. Si te estoy pidiendo que sanes a mi hijo. Ve, tu hijo está sano. Y no solo descansó, sino que salió de ahí y con una paz. Esto ya está. Si Jesús lo dijo, está hecho. Y se fue a hacer sus cositas y arrancó al otro día, le puso nasta al caballo y siguió para el próximo paso, para su casa. Y llegó allá, ¿sí? ¿A qué hora? A la hora, ¿cierto? Una persona que ha creído de esta manera no puede ocultar la experiencia que tuvo con Jesús. Eso como número uno. Y como número dos, una persona que vive esta clase de fe llega a un punto que primero, por supuesto, a los que están más cerca, que son a su familia, a su propia familia, los tiene que influenciar en algo. ¿Y sabe qué sucedió? Creyó él con toda su casa. Ahí está el propósito. No era lo que los galileos esperaban. Oh, hagamos un espectáculo, ahí vino Jesús, pongamos una tarima y que haga lo que quiera, total, y después recogemos una ofrenda porque va a estar buena la ofrenda después que Jesús haga algo. Cuando Dios interviene de esta manera en la vida de un ser humano, hay un propósito mucho más grande en el final, y que es una puerta abierta a la salvación. Y este hombre no solo llegó transformado, sino que cuando, me imagino que con todo lo que le había sucedido, toda su casa fue salva. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto lo más grande que puede suceder? No la sanidad de una persona, que ya es un milagro tremendo. Lo más grande que puede suceder en la vida de un ser humano es salvación. Ese es el milagro más grande que nosotros hemos podido no solo experimentar, sino ser testigos en otras personas. Y ese milagro no se aplaude. Aunque debería ser constantemente una forma de explotar la iglesia en adoración y en agradecimiento a nuestro Señor. Pero ese es el milagro más grande. Se salva. Sí, Señor. Se salvó. Amén. Dios ha salvado a otro ser humano. Gloria a Dios. Amén. Y por eso el milagro nos habla, por supuesto, de que Jesús no era un curandero de la época que con alguna cosita, algún yuyito podía sanar a alguno. Este era el Dios hecho hombre, que cuando, para cumplir los propósitos del Padre, no se limitaba a que estaba en Caná para sanar a otro que estaba en un pueblo.
en otro pueblo. Él era Dios hecho hombre. Y este Jesús, el ser humano, vivía bajo la influencia del Espíritu Santo y en sometimiento al plan del Padre. Y por eso, cuando daba esta clase de orden, ve, tu hijo está sano, se cumplía. Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Señor. Para eso está esta segunda señal. Amén. Mi pregunta, querida iglesia, en esta tarde es, ¿en qué etapa de la fe estamos viviendo? ¿Cómo estamos madurando en las cosas del Señor? Si es que lo estamos haciendo, yo espero que sí. Todavía estamos en aquella etapa en donde buscábamos que Jesús hiciera algo para que nosotros saliéramos todos emocionados y digamos, sí, Jesús existe. Si estamos en esa etapa, es hora de empezar a ir a madurar y descansar en su palabra. Sí, Señor. Descansar en su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice esto. Bueno, está dura la cosa, pero la Biblia dice. La Biblia lo dice. Y si lo dice la Biblia, es porque es verdad. Amén. Amén. Y no solo eso. ¿Qué pasa cuando Dios permite la tormenta sobre tu casa? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando nos tocó que viniera ese gran problema y empiezan a soplar los vientos y a venir el agua sobre nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo? Salimos a correr a cerrar ventanas, a tener las paredes, a poner un refuerzo de madera en algún lado para que no se venga abajo, a decirle a todos, vengan para adentro y tranquemos todo, o nos quedamos adentro tomando mate. Dice, esto ya va a pasar, ya va a pasar. Está duro, pero no voy a desaprovechar este tiempo con mi mate por esa tormenta. Porque cuando sabemos que Dios es el Señor de todo, aunque los problemas nos golpeen, sabemos que Él está en control. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios está en control. Amén. El Señor está en control. Amén. Estamos viviendo esa etapa. No es para que digamos amén, es para que nosotros nos miremos y digamos, bueno, quizás me falte crecer en el Señor. Yo no estoy condenando a nadie, no es ese el punto de hoy, no estoy tratando de que te vayas mal de acá, estoy tratando de que sepas en dónde estás. Amén. Y que entendamos, hermano querido, que como Abraham un día se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a dar. ¿Qué hizo Abraham? Empezó a buscar los libros de teología a ver si acá no era esta palabra, no, ¿cómo se dice en arameo? No, ¿qué hizo Abraham? Agarró todas sus cosas y se fue. Y lo más interesante, se fue y no sabía dónde. No le dijeron, andate a Canadá porque ya te voy, andate de acá y te voy a una tierra que te voy a dar. Y ahí salió. Entonces nosotros vemos la fe de Abraham como una fe que nosotros nunca vamos a alcanzar. Sin embargo, yo te quiero decir una cosa, la fe de Abraham es la misma fe que nosotros tenemos que vivir. Y es sencillamente confiar en la palabra de Dios. Confiar en su palabra. ¿Qué sería de tu vida si a partir de hoy el Señor dijera, no voy a hacer ni un solo milagro en su vida? ¿Seguiría siendo cristiano? Creo que es momento de orar. Porque no quiero amén apresurado. Quiero que tengas una conversación con el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie antes de tomar la cena del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y podemos cada uno, esto es personal, cada uno, mirar cómo está nuestra vida y reconocer en qué etapa estamos. Y cuando se habla así de fe me acuerdo de una pintura muy famosa que hay, no me acuerdo en qué museo, pero por ahí está. Recórraselos todos para encontrarlo. Pero una pintura que hizo un famoso pintor, que se ve una tormenta tremenda, rayos, negro el cielo, todo se viene abajo por donde va pasando la tormenta, un viento terrible. Y se ve
en un costado de aquel cuadro famoso, pequeño pero se ve, se reconoce, que en una pequeña cuevita en la montaña hay un pajarito cantando. Ese pajarito se le nota que no tiene miedo ninguno a la tormenta, porque está en esa cuevita. Y sabe que en esa cuevita no le va a pasar nada. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ese pajarito deberíamos ser los cristianos, que a pesar de que viene la tormenta, de que viene el gran problema, de que estamos pasando por una grave situación, todavía podemos estar tranquilos, cantando, adorando a Dios, porque sabemos que Él es el Señor de nuestra vida. ¿Es esa la fe que estamos experimentando? Es hasta ahí donde nos quiere llevar el Señor. Es hasta ahí. Quizás todo empezó con una necesidad, con un grave problema. Quizás todo empezó con un momento de desesperación por las cosas que pasaban en nuestra vida o en nuestra familia. Pero fuimos al Señor. Fuimos al Señor. Y quizás tuvimos esos momentos de errores donde decíamos, Señor, tengo este problema, ¿por qué no aprovechás y haces esto y haces lo otro? Y de repente el Señor nos dio vuelta a todo el plan y no hizo nada de lo que estábamos esperando, pero Dios actuó, sobre todo en nuestro corazón. Y el Señor nos dio su palabra y empezamos a confiar en esa palabra. Y no solo a confiar, empezamos a tener paz, porque si Dios dijo eso, entonces se va a cumplir. Hasta ahí nos quiere llevar el Señor. Hasta ahí nos quiere llevar el Señor. Y hoy vamos a participar de la cena del Señor. Hoy vamos a compartir estos elementos que son importantísimos en la vida diaria, en la vida cristiana, porque nos recuerdan, nos llevan